Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta tarde quiero compartirte acerca de un tema muy importante, las cuales muchas personas en algunas ocasiones me han preguntado y me han dicho, Lady, ¿cómo puedo hacer para orar? ¿Cómo puedo comunicarme con Dios? Otros me han preguntado, ¿qué es la oración? En esta tarde quiero compartirte un pasaje de la Escritura que nos habla el por qué muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Y es porque la oración va más allá de un hablar con Dios. La oración no solamente es comunicarle al Señor, sino la oración es una herramienta poderosa que Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos a cómo orar. Y es por eso que es necesario que dentro del cuerpo de Cristo nosotros aprendamos realmente lo que es orar y aprendamos el valor y la importancia que tiene la oración. La oración no es solamente el comunicarse y el hablar con Dios. La oración es una herramienta poderosa que si tú y yo la usamos de manera correcta, podemos tener respuestas en el tiempo que nos podemos sorprender. Así que quiero compartirte en esta tarde un pasaje de la palabra que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, según la versión Kadosh, dice, oran y no reciben porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites. También encontramos en Santiago 4.3 en la Nueva Traducción Viviente y dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor en este pasaje? Que a veces vamos a orar, que a veces vamos a ir a la presencia del Señor a orar. Ahora, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque si bien es cierto, nosotros cuando vamos a Dios, entramos en el lugar secreto y oramos y queremos que el Señor responda nuestra oración. Pero cuando vamos a la raíz de la palabra oración, la palabra oración significa en el hebreo tefilá, que quiere decir que nos permite discernir mejor el concepto según la Torá. Esta palabra oración viene de la raíz tefilá, que nos da una claridad que significa juzgar, diferenciar, clarificar y decidir. La oración quiere decir juzgar, clarificar, diferenciar y decidir. Es decir, la oración, cuando nosotros entramos a orar, nosotros vamos a juzgar, nosotros vamos a traer claridad, vamos a saber diferenciar entre lo que nuestro espíritu desea y lo que nuestra carne desea. Vamos a saber diferenciar entre lo bueno y lo excelente, entre lo correcto y lo equivocado. Vamos a saber diferenciar entre las evidencias reales y los rumores. Vamos a poder tomar decisiones correctas. La oración no solamente es una informativa para Dios. La oración no es ir a la presencia de Dios a informarle. La oración es comunicarle al Señor antes de tomar una decisión. La oración, cuando tú entras en el lugar secreto, tú adquieres sabiduría y tú adquieres inteligencia para tomar decisiones correctas, guiadas por el Espíritu de Dios. No es un solamente Dios, mira, estos son mis planes, estos son mis proyectos, estos son mis anhelos, mira, ¿qué te parece? Yo voy a hacer esto o aquello. No, la oración es que tú dejes que el Espíritu Santo te guíe a través de su palabra, es donde va a traer claridad. En la vida nosotros tenemos que aprender a separar la evidencia del rumor. Lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por los rumores que hoy en día vemos que se dan, oímos situaciones, nos dejamos llevar por las noticias, nos dejamos llevar por diferentes circunstancias, pero sin embargo la palabra del Señor nos quiere enseñar a nosotros que nosotros tenemos que aprender a dejarnos llevar por lo que Él nos dice en su palabra, no por lo que dicen las noticias, no por lo que dice la gente, no por lo que dice las circunstancias de la vida, sino que cuando tú oras al Señor, Dios trae claridad a tu vida, Dios trae claridad, trae un juicio correcto dentro de circunstancias que de pronto no sabemos qué hacer o de pronto no sabemos qué decir, pero cuando vamos al Señor y le consultamos, Dios te va a dar la estrategia específica. Cuando vas a Dios y le consultas acerca de tus proyectos y tus planes, Dios te va a dar la dirección correcta, de manera de que en todo lo que tú emprendas no vas a fracasar.
fracasar. La Biblia nos enseña a través de la historia, a través de su palabra, que cada hombre y mujer que consultó a Dios para cada decisión, para cada guerra, para cada situación diferente, iban y consultaban a Dios, obtenían victorias aseguradas. Pero cuando no consultaban a Dios, fracasaban. ¿Y será porque Dios no nos ama? No, sino porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. La oración nos enseña a depender de Dios. La oración nos enseña de que de Dios proviene todo. La oración hace que nuestro espíritu esté dependiente de Dios. La carne no le gusta orar. La carne no le gusta orar. La oración te prepara para que sepas cómo reaccionar frente a las circunstancias. Nosotros cometemos un grave error. Oramos cuando ya estamos en medio de la crisis. Oramos cuando ya nos está pasando toda la situación adversa. Pero por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos que oren. Cuando Él bajó del monte de Getsemaní, les dijo, no han podido orar siquiera una hora, no han podido siquiera velar una hora. ¿Por qué? Porque Jesús en el monte de Getsemaní se preparó para todo el momento difícil que venía, y esa oración le ayudó a soportar. ¿Por qué? Porque en su juicio humano, Él decía, es inconcebible lo que yo voy a pasar, es inconcebible lo que yo voy a pagar, este precio que voy a pagar por toda la humanidad. Pero, sin embargo, cuando Él estuvo en la oración, Él entendió que era el propósito de su Padre, era el propósito para su vida. Entonces los discípulos, es por eso que cuando vinieron, es por eso que Pedro reacciona como reacciona y le corta la oreja a Malco, porque no había orado. Cuando tú y yo no oramos, no entendemos el propósito de Dios. Cuando tú y yo no oramos, nos desviamos del blanco, nos desviamos del propósito de Dios y no tenemos claridad, no sabemos diferenciar. Y Dios desea que tú y yo entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Otra de las cosas que Dios quiere es que entendamos de que la oración es elevar nuestro nivel para que nos ayude a desarrollar verdaderas percepciones en el espíritu, a no dejarnos llevar por el don de sospecha que yo le suelo decir. Hay gente que se deja llevar más por lo que sospecha que por lo que discierne en el espíritu, y Dios no quiere que tú y yo caminemos así, sino que la oración va a desatar un discernimiento en el espíritu que nos va a ayudar a ver más allá de lo evidente, más allá de lo que aparenta algo, y vamos a poder entender. En medio de tu crisis tú podrás entender qué propósito Dios tiene ahí. En medio de cada circunstancia tú podrás entender qué es lo que Dios quiere hacer cuando tú empiezas a obrar de manera correcta. ¿Dónde? En la oración. Tú no puedes ir y decirle, Señor, mira, yo voy a hacer esto, pon el sello de aprobación. No. Tu oración es, Señor, estos son mis planes, estos son mis proyectos, aquí los traigo, estos son mis planos, mis diseños. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Estás de acuerdo? Y no porque Dios quiere títeres, no, al contrario. Cuando tú vas y le rindes al Señor, el Señor lo que hace es darte la sabiduría, darte la estrategia correcta para que no fracase, porque el deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados. La oración ayuda a que tú dependas del Señor, y te va a enseñar a cómo actuar en la vida, en todo ámbito de tu vida, en todas circunstancias, porque a veces humanamente uno dice, no, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, porque nos dejamos llevar por las situaciones. Pero cuando entras en un lugar secreto y oras, Dios clarifica, Dios te ayuda a tomar el juicio correcto por encima de tus emociones, por encima de lo que tú sientes, por encima de lo que tú crees. ¿Era justo que Jesús muriera en la cruz del Calvario? ¿Era justo que Jesús pasara todas esas penurias? No era. No lo era, humanamente no lo era, pero cuando Él oró, Él pudo clarificar sus ideas. Cuando Jesús oró, Él pudo entender y discernir el propósito de Dios para su vida. Cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní, vino el juicio correcto. Humanamente el juicio que venía sobre Jesús no era correcto, pero cuando Él oró entendió que había un propósito más allá de esa circunstancia dura y difícil. Por eso es que quiero enseñarte en esta tarde que la oración no es informar a Dios de lo que vamos a hacer. La oración es consultarle a Dios qué desea Él para nuestras vidas. Si tú y yo aprendemos a consultarle a Dios en todo, a través de la oración, vamos a poder tener grandes triunfos, grandes victorias, grandes éxitos en nuestras vidas.
Quiero instarte en esta tarde a que tu oración cambie, que quizás tú y yo hemos estado yendo durante tantos años de nuestra vida, solo informarle a Dios, solo informarle. Señor, mira, me invitaron, voy a ir. Señor, mira, me abrieron puertas, voy a entrar. Señor, mira, voy a hacer esto y lo voy a hacer. No, consultémosle a Dios, porque Dios no quiere que nos movamos en lo bueno, sino en lo excelente y en lo sobrenatural. Hay puertas que a veces se abren y que parecen muy buenas, pero tenemos que consultarle a Dios si es el tiempo, si debemos hacerlo. Pero no en el momento, sino estar preparados. El error de nosotros muchas veces es orar en el momento. Nuestra oración, la oración tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. El escudriñar la palabra tiene que ser un estilo de vida en nosotros. El adorarle tiene que ser un estilo de vida. No puede ser la oración un salvavidas. La oración no es un salvavidas para el Hijo de Dios. La oración es un estilo de vida para ti y para mí. Así que te animo a que tú puedas entender que la oración es poderosa y que tú tienes que orar a Dios y entender que Dios te ama y que por eso que Jesús se preocupó en enseñar que nosotros tenemos que orar. Es tiempo de que retomes la oración. No desmayes, sigue adelante. Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones.